Me hiciste perder el impulso. Ay, no. Ya puede comenzar. Buenos días para todos. Tengo el gusto pues, de presentar a la doctora Sandra Acevedo, residente de primer año, quien nos trae un tema de mucha actualidad y mucha controversia, porque realmente pues es difícil llegar a un consenso en situaciones como las que ella nos va a plantear, pero hace un trabajo excelente para aproximarnos pues como a la realidad de esa situación que nos va a presentar y tratar de darnos pues como las mejores luces basadas en la evidencia de lo que debemos hacer ante esta situación que, como vamos a ver a lo largo del seminario, es altamente mórbida y es altamente mortal en un grupo de pacientes que ella nos va a presentar. Entonces, espero que disfruten el seminario. Muchas gracias, Sandra, y adelante. Doctor, buenos días. Muchas gracias por la presentación. Bueno, muy buenos días para todos. Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Sandra Acevedo. Soy residente de primer año y el día de hoy soy la encargada del seminario general. Mi asesor para la charla fue el doctor Edgar Arenas, ginecobstetra especialista en medicina materno-fetal, a quien agradezco por la asesoría brindada. Muy bien, entonces vamos a dar inicio a la charla. El tema para el día de hoy es acerca de la nueva clasificación que se propuso en el año 2019 sobre los criterios diagnósticos en restricción del crecimiento fetal, su validez y aplicabilidad. Como objetivo principal con la charla es revisar la clasificación de Delphi de criterios diagnósticos y estadificación en restricción del crecimiento fetal selectivos en embarazos gemelares monocoriónicos y sus diferencias con respecto a la propuesta tradicional de Gratacos y colaboradores. Otros objetivos que tengo entonces con la charla es dar un breve repaso acerca de las generalidades y complicaciones materno-fetales en el embarazo gemelar. Bueno, como generalidades, entonces tenemos que las tasas de embarazo gemelar han aumentado en los últimos 30 años, particularmente en los países de ingresos altos, debido pues a una edad materna más avanzada para quedar embarazada, una disminución de la fertilidad y un mayor uso de técnicas de reproducción asistida. La tasa de mortalidad y morbilidad sí, la tasa de mortalidad y morbilidad es de 3 a 7 veces más alta que los embarazos normales. Es un embarazo pues, de alto riesgo fetal asociado a la prematurez, la restricción del crecimiento fetal, las malformaciones congénitas, la muerte fetal in útero, comparado pues, con las gestaciones únicas. La tasa de prevalencia va desde menos de 8 embarazos gemelares por cada 1000 nacimientos en el este, sudeste, sur de Asia, India y Oceanía, 9 a 16 por cada 1000 nacimientos en los Estados Unidos y América Latina y hasta 17 por cada 1000 nacimientos en África. La muerte materna entonces que está asociada a embarazo gemelar es 2.5 veces mayor que en un embarazo único. Y la tasa de mortalidad perinatal es de 2 a 3 veces mayor en gemelos que en recién nacidos de feto único, principalmente debido al parto prematuro, la restricción del crecimiento fetal, el bajo peso al nacer y la hipoxia intraparto. ¿Cuál es entonces la etiología y cómo se clasifica la gestación múltiple? El embarazo gemelar entonces puede resultar de la fertilización de dos ovocitos por dos espermatozoides, generando gemelos disigóticos, o de la fertilización de un solo ovocito que posteriormente se dividirá en dos estructuras similares, cada una más capaz de desarrollar un individuo, generando entonces en este caso gemelos monocigóticos. Los embarazos disigóticos van a ser mayoritarios, entre un 70 a un 75%, y ocurren de manera espontánea debido pues, a una mayor concentración de hormona folicular estimulante en la mujer. Por lo tanto, los factores de riesgo para que esto ocurra pueden ser la geografía, se da con mayor frecuencia en países con clima más templado, la etnia, la pluriparidad, la edad materna, el uso de anticonceptivos orales, los antecedentes familiares y el uso también de técnicas de reproducción asistida. Ya los embarazos monocigóticos ocurren en más o menos el 30% de los embarazos gemelares y están ampliamente determinados por factores genéticos. La fecundación in vitro es un factor de riesgo para los embarazos monocigóticos, ya que los procedimientos
pues, del embrión pueden generar una alteración en la zona pelúcida. A diferencia pues, de los embarazos disigóticos, que siempre son dicoriónicos, la corionicidad en estos embarazos monocigóticos va a estar determinada por el momento de la división de ambas masas celulares. Si la división ocurre en las primeras 72 horas después de la fecundación, el embarazo se considera dicoriónico diapniótico. Si la división ocurre entre los 4 y los 8 días, el embarazo se considera monocoriónico diapniótico. Si esta división ocurre después del 8º día, el embarazo se llamará monocoriónico y monoamniótico. Alrededor entonces del 75% de los embarazos monocigóticos van a ser monocoriónicos, y entre los embarazos monocoriónicos solo el 2% son monoamnióticos. La corionicidad se evalúa mediante una ecografía realizada entonces tempranamente en el embarazo. Debe de ocurrir antes de entre las 13 semanas de gestación. Es importante identificar la corionicidad debido pues, a la importancia de las complicaciones más comúnmente presentadas en los embarazos monocoriónicos. En los embarazos bicoriales, entonces van a poseer dos placentas que pueden estar bien separadas o juntas, simulando entonces una masa placentaria, pero que van a ser funcionalmente independientes. Estas van a presentar un signo llamado el signo de Lamba, el cual es la proyección triangular del tejido que se extiende desde la base de la membrana intergemelar en la placentación bicorial. Este término representa entonces las vellosidades coriónicas ecodensas entre las dos capas del corión en su origen en la placenta, y también anteriormente se le llamaba el signo del pico gemelo. En los embarazos ya monocoriales, entonces van a tener solamente una placenta anatómica y funcionalmente va a ser compartida, presentando casi en el 100% de los casos comunicaciones vasculares entre ambos fetos. Estos van a presentar entonces ecográficamente una membrana entrelazada con el signo de la T, que indican una placenta monocoriónica diapniótica. Este signo entonces se refiere a la apariencia de la delgada membrana entrelazada, que va a estar compuesta por dos amnios que se van a desprender de la placenta en un ángulo de 90 grados. Listo, en el embarazo gemelar y múltiple hay una alta tasa de morbimortalidad materna que ha venido en aumento, hecho pues independiente de la corionicidad, pero va a estar dependiente del número de los fetos. A continuación, entonces, describiré brevemente las principales complicaciones maternas del embarazo múltiple. Entre ellas encontramos el síndrome hipertensivo del embarazo, que la incidencia pues, de este trastorno de la preeclampsia es significativamente mayor en el embarazo múltiple que en la gestación única. Y además se va a presentar precozmente y de mayor severidad. El edema pulmonar agudo se va a tener mayor riesgo en estos embarazos gemelares debido a los cambios pues, fisiológicos propios del embarazo, que van a ser más marcados en una gestación que en una gestación única, detectando entonces la mayor expansión del volumen plasmático y así su vasodilatación. Las anemias en gemelares existe entonces una mayor expansión del volumen plasmático, y así va a haber mayor hemodilución comparado pues con un embarazo único. Así la prevalencia entonces en el embarazo gemelar va a ser el doble que en un embarazo único. La placenta previa entonces va a haber la presencia de dos placentas o de una masa placentaria de mayor tamaño, que va a aumentar la probabilidad de que se implante en el segmento inferior. La hemorragia posparto en la gestación múltiple pues va a ocasionar una sobredistensión uterina, por lo que se asocia entonces a una retracción de este útero defectuosa en el posparto inmediato. Este fenómeno también se le denomina inercia uterina. El desprendimiento prematuro de la placenta, que va a estar normoinsertada, o la abrupción de placenta ocurre cuando el útero entonces disminuye bruscamente el tamaño luego de la salida del primer feto, cuando se asocia entonces con preeclampsia y embarazo múltiple. Este desprendimiento prematuro puede llegar hasta un 5%. La basa previa, que va a ser la inserción velamentosa del cordón, es más frecuente en los gemelares que en los embarazos únicos. En este caso, el tamaño de la masa placentaria facilita entonces como la posibilidad de que se presente este trastorno, y así aumenta el riesgo de rotura. La hiperemesis gravídica, que se reporta hasta en un 50% de los casos en embarazos gemelares y tiene una mayor relación
a los altos niveles que presentan estos embarazos de niveles de gonadotropina coriónica. Y el hígado graso, entonces, es una complicación de baja frecuencia, pero que si se presenta tiene alta mortalidad materna, reportándose entonces hasta en un 25% de todos los casos que ocurren en relación con la gemelaridad. Entre las complicaciones fetales, entonces vamos a encontrar las que se presentan en general en los embarazos gemelares y las complicaciones que son específicas de los embarazos monocoriónicos. Entre ellas vamos a encontrar general en los embarazos gemelares el parto prematuro, la restricción del crecimiento fetal, secuelas neurológicas, malformaciones discordantes y gemelos fusionados. Y ya las malformaciones que entonces son específicas de los monocoriónicos está la restricción del crecimiento selectivo, la muerte in útero de un gemelo, el síndrome de transfusión feto-fetal, la secuencia de anemia policitemia, la transfusión feto-fetal y la secuencia de perfusión arterial reversa. En esta charla entonces nos centraremos en las complicaciones que son propias de los embarazos monocoriales. Como que en primera complicación entonces encontramos el síndrome de transfusión feto-fetal y se está escuchando. Sí, Es Sí, que se sí. perdió un poquito. Gracias. Listo. Como primera complicación entonces vamos a encontrar el síndrome de transfusión feto-fetal. Es una complicación que se presenta en los embarazos gemelares monocoriónicos en un 10 a un 15%, con un riesgo de 3 a 7 veces mayor de enfermedad perinatal y de muerte. En comparación pues con embarazos únicos, hay 9 veces más probabilidades de que uno o ambos gemelos mueran en el útero en comparación con los embarazos gemelares dicoriónicos. Y la base para su desarrollo es la presencia del flujo discordante a través de las anastomosis arteriovenosas desde el donante hacia el receptor. Su fisiopatología se basa en un desorden entonces hemodinámico severo que lleva a cambios adaptativos importantes, está asociado a cambios en la diuresis fetal que van a llevar a diferentes cantidades de líquido amniótico y por ende el tamaño de las vejigas. Normalmente existen comunicaciones vasculares entre las placentas monocoriales con transfusión arteriovenosa bidireccional, pero que en su mayoría van a ser equilibradas. Pero si en un momento determinado esta transfusión crónica se desequilibra, uno de los fetos se va a transformar en donante y el otro va a empezar a ser receptor. Este es el evento inicial y es muy probable que una vez ya esta enfermedad inicia, tanto el feto donante como el receptor van a entrar en un círculo vicioso que implica, además de las alteraciones hemodinámicas, la secreción de sustancias vasoactivas y cambios en la regulación entonces del balance hídrico, provocando incluso así daños histológicos en los riñones, tanto del feto donante como en el corazón del receptor. La consecuencia entonces de la transfusión desequilibrada es un estado de hipervolemia en el gemelo receptor. Esta patología tiene una clasificación dependiendo de su estadio de severidad en base a la clasificación de Quintero. Como estadio entonces tenemos 5 estadios. El estadio 1, la vejiga del donante va a ser aún visible. En el estadio 2, la vejiga del donante no es visible. En el estadio 3 va a haber una alteración del Doppler en cualquiera de los dos gemelos, encontrándose en la arteria umbilical con flujo diastólico ausente o reverso en el donante o en el receptor, y o en el ductus venoso, un flujo ausente o reverso en la onda A, o en la vena umbilical va a haber un flujo pulsátil en el receptor. En el estadio 4 va a presentarse con hidrops en cualquiera de los dos fetos y en el estadio 5 se puede presentar muerte intrauterina de uno o presentarse la muerte intrauterina en ambos gemelos. El síndrome de anemia policitemia entonces ocurre entre un 3 a un 5% de todos los gemelos monocoriales. Es una complicación principalmente del tercer trimestre y ocurre en un 2% a un 13% de todos los embarazos que presentan además el síndrome de transfusión feto-fetal. Esta entidad se caracteriza entonces por una gran diferencia de la hemoglobina entre los gemelos. La fisiopatología se debe a la presencia de las anastomosis arteriovenosas muy pequeñas que llevan entonces a un flujo interfetal discordante, pero la magnitud de esta discordancia es mucho menor que la que se presenta en el síndrome de transfusión feto-fetal. Se desarrolla entonces de este modo una transfusión crónica que va a permitir una adaptación fetal, evitando los grandes trastornos que se pueden presentar hemodinámicos en el síndrome de transfusión feto-fetal. Una proporción importante de los casos con síndrome de anemia policitemia se diagnostica después del nacimiento
Los criterios diagnósticos neonatales se basan en la presencia de discordancia severa en los valores de la hemoglobina y reticulocitos. Entonces, en esta tablita que presento acá, se muestran los criterios de diagnóstico pre y postnatal del síndrome de anemia policitemia. Entonces, este síndrome se diagnostica prenatalmente cuando la velocidad sistólica máxima de la arteria cerebral media es mayor o igual a 1.5 múltiplos de la mediana en un gemelo y menor o igual a 1 en el otro gemelo. Después del nacimiento, entonces se diagnostica por la diferencia de la hemoglobina entre los gemelos de más de 8 gramos por decilitro y la tasa de relación de los reticulocitos debe estar mayor a 1.7. El síndrome de perfusión arterial reversa, también conocida como el gemelo acardio, es una complicación que se observa en 1 a 40.000 embarazos o pues en el 1% de los gemelos monocoriónicos. La enfermedad consiste en que un feto normal, que se llamará el gemelo bomba, perfunde al otro, que sería el gemelo acardio, por una gran anastomosis placentaria arterial, entregándole entonces así sangre que va a estar probablemente oxigenada desde los inicios de la gestación, lo que va a impedir su desarrollo adecuado. El gemelo acardio, además de no tener corazón, suele no desarrollar extremidades superiores ni cabeza. En este caso se consideraría un feto parásito. El gemelo bomba debe perfundirse a sí mismo y además a la cardio. Entonces, por esto, el gemelo bomba va a tener un aumento mantenido del gasto cardíaco, generando así una insuficiencia cardíaca congestiva, que posteriormente puede llevar a un hidrops fetal y un polidramnios, lo que suele finalizar en parto prematuro y óbito fetal del gemelo bomba. Listo, ahora bien, entonces entrando en materia y enfocándonos en la razón que nos motivó a realizar esta charla, nos vamos a concentrar en la restricción del crecimiento fetal selectivo en gestación monocorial vía amniótica. La restricción entonces selectiva del crecimiento intrauterino es una condición común asociada con el embarazo monocoriónico. Se considera cada vez como una complicación importante de los gemelos monocoriónicos y su importancia va enfocada a la mortalidad y morbilidad perinatal en estos gemelos, que se asocia con un alto riesgo de daños neurológicos adversos para ambos gemelos, que va a llevar entonces a una muerte fetal intrauterina. La causa principal del desarrollo de esta restricción selectiva en gemelos monocoriónicos es el intercambio inadecuado de la placenta. La distribución entonces extremadamente asimétrica de estos territorios placentarios a menudo se asocia con una inserción muy excéntrica o velamentosa del cordón, aunque no está claro si esta inserción es una consecuencia del desplazamiento asimétrico del tejido vascular o si tiene alguna implicación en su fisiopatología del crecimiento. Aparte de esta simetría placentaria, la incidencia y la historia natural de esta restricción selectiva en los gemelos monocoriónicos son diferentes de las que se presentan en los gemelos únicos o gemelos bicoriónicos, debido a la presencia pues, de las anastomosis placentarias entre los gemelos. Estas conexiones vasculares interfetales, ya sean arteriovenosas o arterioarteriales, vienen y tienen una fuerte influencia en la evolución de esta restricción selectiva, ya que van a interferir en la relación entre la discordancia del territorio placentario y la discordancia del peso al nacer, que en ausencia pues, de anastomosis debería ser aproximadamente lineal. Entonces parece haber una relación relativa entre el área placentaria y el patrón anastomótico. El término entonces restricción del crecimiento fetal selectivo en embarazos monocoriónicos, según la clasificación de Gratacos, se utiliza entonces para definir casos con un peso fetal estimado de menos del percentil 10 en un feto. Además, se encuentra la discordancia entre los gemelos por encima del 25%, calculada como esta solamente va a ser una condición que va a acompañar el criterio anteriormente descrito, por ende no va a ser un criterio diagnóstico, sino solamente el encontrar este ponderado del percentil, el percentil menor al 10. Es de recordar entonces que previamente se habían realizado estudios por otros autores acerca de esta complicación y sus desenlaces perinatales, teniendo en cuenta entonces criterios únicos como el peso fetal estimado o la discordancia del peso.
Estos dos artículos, uno realizado en 1997 por Alejandro Victoria y Gerardo Mora, se valoró los desenlaces perinatales, la patología placentaria y la discordancia severa entre los embarazos monocoriónicos y bicoriónicos. Y este otro artículo que fue realizado por Gratacos y colaboradores en el año 2005, donde se miró la prevalencia del daño neurológico en embarazos monocoriónicos con restricción del crecimiento fetal y flujo diastólico reverso o ausente de la arteria umbilical. Estos artículos utilizaron entonces como criterio diagnóstico el peso fetal estimado. Ya, sin embargo, entonces, también estos artículos que traigo acá, que se realizaron también en 1997 y en 2005, también Trabajo Gratacos utilizó el peso fetal estimado como criterio diagnóstico. Sin embargo, entonces la definición anteriormente descrita por Gratacos es ampliamente aceptada por su simplicidad en la utilidad para fines prácticos y de investigación. Gratacos, además de definir la restricción del crecimiento selectivo como el feto menor del percentil 10, lo clasificó en base a las características del Doppler. Esto permitiendo así agrupar entonces los fetos en tipos que tienen un comportamiento clínico similar y relativamente predecible en su evolución. La restricción entonces del crecimiento selectivo tipo 1 se diagnostica tempranamente, alrededor de las 20 semanas, pero la evolución del feto es estacionaria, manteniéndose entonces la discrepancia del peso por encima del 25% sin llegar a agravarse. Tampoco se observa alteración del Doppler de la arteria umbilical, por lo que es frecuente que estos embarazos lleguen tranquilamente a las 34 o 35 semanas, que es el momento donde se indica la terminación electiva. Sin embargo, existe siempre un riesgo de muerte intrauterina del feto, alrededor del 2 al 4%, con un consiguiente riesgo pues, de daño neurológico en el feto sobreviviente, alrededor del 1%. La restricción ya tipo 2 también es diagnosticada tempranamente, pero en este caso ya existe un deterioro progresivo de la condición fetal, con la necesidad en la mayoría de los casos de terminar o culminar el embarazo antes de las 30 semanas. La arteria umbilical va a presentar una evolución desfavorable, inicialmente con diástole ausente y que puede progresar a reversa en forma permanente. El riesgo de muerte intrauterino en este tipo 2 está entre el 29 al 41%, mientras que en los fetos que presentan un peso adecuado puede llegar hasta un 22%. La tasa de daño neurológico en el feto pequeño, si es que llega a sobrevivir a los 6 meses, puede ser hasta de un 15% y está en relación a la prematuridad iatrogénica y al riesgo de daño hipóxico intrauterino. Ya la restricción tipo 3, se está demorando un poco en pasar las diapositivas. Sí, ya. Estos fetos evolucionan en forma similar al tipo 1, tienen una mayor proporción de muerte fetal intrauterina que va a ser totalmente inexplicable y mayor daño neurológico en el feto sobreviviente. La causa de esta muerte súbita se debe a la transfusión feto-fetal aguda que ocurre durante los episodios que va a presentar el feto más pequeño de bradicardia transitoria y que son facilitadas por la presencia de anastomosis arteriales de gran calibre o de gran diámetro. El hallazgo del Doppler es característico por una alternancia en las ondas con flujo diastólico positivo y flujo diastólico ausente reverso, generalmente, aunque no siempre, de modo cíclico. Este hallazgo se mantiene usualmente hasta las semanas 32, sin observarse algún otro tipo de deterioro en la condición fetal, como pulsaciones venosas o la alteración pues, del perfil biofísico. Ahora bien, es difícil entonces estimar la verdadera incidencia de esta patología, ya que no existe una definición únicamente universal aceptada y la incoherencia entre estas definiciones que se encuentran entre los clínicos e investigadores en cuanto a los criterios diagnósticos utilizados para la restricción del crecimiento fetal dificultan entonces así la determinación de la prevalencia de este trastorno. Es probable que esta incidencia varíe en función de si los criterios diagnósticos fueron utilizados con solamente el peso fetal estimado junto con la circunferencia abdominal de un gemelo o también van a incorporar la discordancia entre los gemelos. En este caso de la discordancia entre los gemelos también es probable que varíe la incidencia dependiendo pues del umbral que utilicen de discordancia entre estos fetos.
Estas inconsistencias entonces en la literatura con respecto a los criterios diagnósticos para la restricción selectiva hacen imposible comparar los hallazgos de los estudios ya existentes o combinar los resultados, además de imposibilitan establecer un manejo sólido basado en la evidencia o definir vías de seguimiento. Por todo lo anterior, entonces en el año 2019 se realizó un estudio que tenía como objetivo principal alcanzar un consenso de expertos sobre una definición de restricción del crecimiento fetal selectivo y a su vez los parámetros esenciales de notificación en embarazos gemelares, utilizando una metodología de Delphi. Esta metodología de Delphi se basa entonces en la puntuación de una serie de afirmaciones estructuradas que se revisan y luego se devuelven a los participantes, se repiten en múltiples rondas, cada vez con mayor detalle, hasta alcanzar un consenso. Ese procedimiento tiene por objeto homogeneizar las opiniones de los expertos participantes, minimizando al mismo tiempo los factores de confusión presentes en otros métodos de respuesta. Entonces, se reclutaron 72 expertos de los cuales solamente 48 completaron las 4 rondas para la definición de la restricción selectiva, independientemente de la corionicidad. Estas tablitas que presento acá fueron los criterios que tuvieron en cuenta para definir su grado de importancia, si eran necesarios en el seguimiento, y su utilidad. Ya le marcaban entonces de 1 a 5 cuál era su grado, y acá entonces lo computaban y al final definieron clasificaron así los criterios diagnósticos dependiendo entonces de la corionicidad, lo dividieron entonces entre monocoriónicos y dicoriónicos. En este caso, pues nos vamos a centrar en los embarazos monocoriónicos y se acordó entonces un único parámetro de diagnóstico como el peso fetal estimado de un gemelo menor al percentil 3 para los embarazos monocoriónicos y al menos 2 de los 4 parámetros que consideraron ahí como contribuyentes. Entre estos está el peso fetal estimado de un gemelo menor al percentil 10, la discordancia en el peso mayor o igual al 25%, el perímetro abdominal de un gemelo menor al percentil 10 y el índice de la pulsatividad de la arteria umbilical del gemelo más pequeño se encontrará mayor al percentil 95. Como conclusiones, entonces, se acordaron nuevas definiciones de restricción del crecimiento selectivo específicas para los embarazos gemelares monocoriónicos y dicoriónicos. Se agregó un nuevo percentil inferior al utilizado habitualmente, que era el percentil 10, ahora se considera el percentil 3, lo que ayudaría a reflejar los resultados desfavorables en fetos pues, que tienen que tienen alteración de este peso fetal estimado, mucho más grave en ausencia pues, de parámetros funcionales anormales. Se agregó además la medición de la circunferencia abdominal, que debe encontrarse menor al percentil 10, y se agregó un parámetro hemodinámico. Algunos parámetros entonces utilizados actualmente en el seguimiento y la gestación de estos embarazos fueron rechazados por no ser útiles o recomendados en la práctica clínica habitual. Luego aparece este artículo en el año 2020, fue el primer estudio que informó los resultados de la restricción del crecimiento fetal según la nueva clasificación del consenso de Delphi. Tenía como objetivo informar los resultados de la restricción del crecimiento fetal y determinar los predictores potenciales de supervivencia. Fue un estudio entonces de tipo retrospectivo en embarazos gemelares monocoriónicos diapnióticos que fueron seguidos desde el primer trimestre en adelante, en los que se diagnosticó esa restricción del crecimiento selectivo a las 16, 20 o 30 semanas. El resultado primario fue la tasa de supervivencia global y el riesgo de pérdida de uno o ambos gemelos. Además, se determinaron posibles factores predictivos de la supervivencia mediante modelos de ecuaciones estimadas, generalizadas uni o multivariables. Se analizaron entonces 675 embarazos, de los cuales solo 177, que fue el 26%, fueron diagnosticados con restricción del crecimiento selectivo a las 16, 20 o 30 semanas. La tasa global de supervivencia fue de 313, siendo esta más o menos el 88%. Se tuvo en cuenta entonces el desarrollo de secuencia de anemia policitemia, que se desarrolló en 6 de estos embarazos, y el síndrome de transfusión gemelo a gemelo, que se presentó en solo 17 de esos embarazos.
Todos los fetos que presentaron anemia policitemia sobrevivieron y la tasa de supervivencia de los embarazos que presentaron síndrome de transfusión feto-fetal también estuvo en un 65%. Como conclusiones, entonces, la restricción del crecimiento selectivo aislado se asocia con una tasa de supervivencia del 90% en los embarazos gemelares monocoriales diamnióticos. El desarrollo posterior del síndrome de transfusión feto-fetal, la ausencia o la inversión del flujo diastólico de la arteria umbilical del gemelo más pequeño y la presencia entonces de una anomalía importante van a afectar negativamente a la supervivencia de estos embarazos que además están con una restricción selectiva. Además hacen hincapié en que también el momento de la aparición afecta negativamente la supervivencia en los embarazos con restricción de crecimiento selectivo. Sin embargo, pues la supervivencia de las gestaciones que fueron diagnosticadas con esta restricción mejoró, siendo un 80% cuando fueron diagnosticadas en la semana 16 a un 98% cuando fueron diagnosticadas en la semana 30. De igual forma, se demostró pues, que no hay diferencia en la nueva clasificación del consenso de Delphi y la discordancia pues, del peso fetal mayor al 25% en la predicción de la pérdida de uno de ambos gemelos, excepto en las gestaciones de 30 semanas, cuando este método de corte del 25% es más preciso. Este otro estudio fue realizado en Río de Janeiro. Fue el primer estudio en la literatura que utiliza criterios del consenso de Delphi para presentar la correlación entre el Doppler de la arteria umbilical y los resultados de morbilidad y mortalidad en los embarazos monocoriónicos y amnióticos. En este estudio se incluyeron entonces 75 embarazos gemelares monocoriales diapnióticos con restricción selectiva. Esta entonces se definió con un peso fetal estimado inferior al percentil 3 para la edad gestacional o inferior al percentil 10, cuando se asociaba con los anteriormente descritos parámetros contribuyentes. Los resultados entonces perinatales no se vieron afectados, ya que todos los embarazos en este estudio pues, cumplían los criterios anteriores de que el gemelo más pequeño presentara un peso fetal estimado por debajo del percentil 10. Destacan entonces una menor morbilidad relacionada con los fetos que presentaban restricción de tipo 1 del 81%, tipo 2 lo presentaban un 15% y el tipo 3 un 4%. Estos casos fueron los que se encontró de aparición temprana, y ya en los casos de aparición tardía, que eran después de las 24 semanas, la restricción del crecimiento fetal fueron del 94% tipo 1, tipo 2 del 6% y tipo 3 del 3%. Listo. Ya en el año 2021 se realizó este estudio donde se enfocan en las principales causas de controversias que existen alrededor del manejo de embarazos gemelares, entre los cuales entonces encontraron los que presentó en esta tabla, que fueron el cribado de las aneuploidías, la evaluación del crecimiento fetal, el tratamiento del retraso en el crecimiento fetal selectivo, el tratamiento del síndrome de transfusión gemelo a gemelo, el tratamiento del síndrome de anemia policitemia, el tratamiento de la secuencia TRAP, el tratamiento del embarazo gemelar monocoriónico monoamniótico, cribado y prevención de la preeclampsia, el tratamiento de la muerte intrauterina, aneuploidías discordantes, la prevención y el tratamiento del parto prematuro, el momento del parto en el embarazo gemelar sin complicaciones, el papel de los corticosteroides y el modo de parto. En este nuevo artículo entonces retoman el uso de la clasificación de Grata-Coss, pero enfocándose en si requería una modificación, además de la realizada en el consenso de Delphi, ya que no tienen en cuenta la edad gestacional del momento del diagnóstico, la valoración del Doppler de la arteria umbilical en el gemelo más pequeño, especialmente en la gestación temprana, ya que se encontró en un estudio de cortes que ellos comentan ahí, de embarazos gemelares monocoriónicos diapnióticos seguidos desde el primer trimestre hasta el nacimiento, que se encontraba una incidencia de restricción del crecimiento selectivo tipo 1 en un 81%, tipo 2 del 15% y tipo 3 del 4%, ya en los casos
de la aparición más tardía posterior a las 24 semanas, las cifras correspondían tipo 1, 94%, tipo 2, 6% y tipo 3, 9%. La incidencia de síndrome de transfusión gemelo-gemelo superpuesto fue del 27% en los casos afectados con restricción del crecimiento selectivo de aparición temprana, frente a un 6% en los que se tuvo una aparición tardía. Por lo que la edad gestacional en el momento del diagnóstico sí influye en la incidencia, el tipo y el pronóstico de la restricción selectiva, y debe tenerse en cuenta a su vez varios estudios comentados en el artículo que han informado que el Doppler del ductus venoso es un predictor independiente a todo lo anterior del riesgo de muerte del gemelo más pequeño o más grande, lo cual entonces también apoya la incorporación de todas estas variables a un sistema de estadificación o clasificación de restricción selectiva. Por todo lo anterior, este artículo propone una nueva clasificación modificada en los embarazos monocoriónicos, clasificándola de inicio temprano o tardío, así como sus estadios, teniendo en cuenta el Doppler del ductus y de la arteria umbilical, la presencia además del síndrome de transfusión gemelo a gemelo y la muerte fetal intrauterino del gemelo más pequeño. Como conclusiones, entonces, el desarrollo de criterios diagnósticos estandarizados y de directrices nacionales sobre los protocolos de vigilancia va a mejorar el diagnóstico y el seguimiento de esta complicación, de esta restricción selectiva. La intervención prenatal y el momento del parto óptimo siguen planteando un enigma, por lo tanto se requieren nuevas investigaciones más sólidas para establecer la opción de tratamiento con el resultado más favorable. Los nuevos criterios de Delphi permiten ser más estrictos para definir la restricción del crecimiento selectivo. Aún los criterios de Gratacos continúan estando vigentes para la clasificación de la restricción selectiva, y es importante además el entrenamiento de la asignación de la corionicidad en embarazos tempranos. Listo, esto es lo que les tenía para la charla del día de hoy. No sé si alguno tiene alguna duda, algún comentario. Bueno, mientras salen las preguntas, Sandra, yo te quería pues felicitar porque decidiste abordar un tema que es complejo, como pueden ver ahí al final. Se complica un poco la aproximación diagnóstica y el seguimiento de este tipo de gestaciones que de por sí ya eran complicados antes. Y no es fácil, pues, digamos, que asimilar todos estos conceptos en el primer año de residencia. Entonces, te felicito por el esfuerzo que hiciste y por la claridad con la que nos hiciste un paseo excepcional por todo lo concerniente a las complicaciones de la gestación monocorial y con broche de oro, pues cerraste esa complicación tan temida como es la de la restricción de crecimiento selectivo. Entonces, no sé si hay algún comentario o alguna pregunta para la doctora Sandra. Te felicito, Sandra. Muchas gracias, doctor. No me puedo fijar quién tiene la manito levantada, entonces para Yo, que abra buenos por días. favor el micrófono. Mauricio Riego. ¿Me Hola, escuchan? buenos días. Sí, doctor. Listo. Sandra, no, felicitaciones. Me gustó mucho la conferencia. Creo que va muy directa a toda la controversia que hay. Yo tengo una pregunta y he visto en el medio, digamos que antes de empezar a hablar del crecimiento, y es las tablas de crecimiento fetal, que la mayoría de ecógrafos no tienen para embarazo gemelar. Y he visto mucho pues, que algunos utilizan la que da el ecógrafo, otros utilizan las tablas que hay en la literatura o algunas de, sobre todo de los españoles, para el peso fetal en gemelos. Y en estos días me puse a hacer el ejercicio y cuando uno los compara las que da el ecógrafo y las que da, digamos, estas tablas, le da unos percentiles totalmente diferentes. Entonces, ¿cuál utilizar? O de las tablas que hay para gemelos, ¿cuál sería la mejor? Para poder uno decir si verdaderamente se debe estar por debajo del percentil 10. O bueno, ahora con lo que nos hablas, pues hasta el percentil 3. Gracias. Doctor, uno de los artículos que encontré, sí, encontré que no utilizaron ninguna clasificación, pues una tabla específica para el tamaño, o sea, específica para los gemelos monocoriales o bicoriales. Y
Entonces, como que no encontraron diferencias, sino que utilizaron las mismas tablas que utilizan de los ecógrafos y no encontraron como diferencias como en las complicaciones o los posteriores desenlaces perinatales. Doctor Mauricio, ¿cómo está? Yo te complemento un poquito la respuesta de la doctora Sandra. Esa pregunta es muy, muy pertinente porque, de hecho, eso hace parte también como de la controversia actual en gestación gemelar. En las memorias del último curso de residentes, ahí hay una parte dedicada exclusivamente a eso, que también lo escribí con la doctora Carolina Torres, también un residente de primer año, y también abordamos ese tema. Digamos que en la ponencia no se abordó mucho, pero la conclusión general es, eso va a depender. Es decir, si usted se mira la escuela británica, la escuela de ISUOG, de Asma Khalil, pues ella recomienda una cosa. Pero si usted se va al grupo de Gratacos, ellos son aferrados a sus propias tablas. Entonces el grupo de Gratacos usa sus tablas específicas de gestación gemelar. Mientras que el grupo de los británicos dice, mire, a la larga eso da lo mismo. Hay simplemente un detalle. Si usted utiliza tablas de fetos, embarazos únicos, lo que va a hacer es inflar un poquito la población de fetos con restricción de crecimiento intrauterino. Entonces, para eso vino Delphi y Delphi ajustó un poquito más esos criterios y dijo, bueno, ya no vamos a basarnos solamente en el percentil del peso, sino que vamos a basarnos en el perímetro abdominal, vamos a basarnos en el Doppler. ¿Para qué se hace eso? Para tratar de seleccionar con mayor precisión los fetos realmente que van a necesitar seguimiento. Porque si nos basamos en tablas de embarazo único, vamos a aumentar, como dije, el número de pacientes con ese diagnóstico y eso va a generar en las mamás estrés, vamos a de pronto a ser partícipes de más partos pretérminos, digamos, iatrogénicos. Entonces, bueno, para resumir y responder la pregunta, y no sé si el doctor Cortés está por ahí y nos quiere echar una mano, utilice las tablas con las que usted se sienta más cómodo. Y tenga en cuenta esas cosas. Tenga en cuenta que si va a utilizar la tabla de embarazo único, puede inflar un poquito esa población. Pero como dijo Sandra, a la larga, los desenlaces no han cambiado si se utiliza o no se utiliza una tabla. Digamos que ahora la controversia grande está es en adaptar ese modelo Delphi listo, modelo Delphi, pero con cuáles tablas. Entonces, para responder corto, utilice las tablas con las que ustedes se sientan más cómodos. Profe, gracias. Sí, no, lo mencionaba es porque, bueno, yo hago ecografías en algunos municipios y me llegan a veces gemelares, entonces en alguna institución utilizan tablas de gemelares, entonces el bebé pues puede estar en un peso normal y después va a otra institución, entonces lo clasifican como restricción, entonces la pobre señora finalmente la que queda con la confusión grande y uno también porque ya no sabe ni a cuál adherirse, si el que la hizo en X institución o en otra, entonces ha sido el problema que he tenido en el día a día de la práctica. Y bueno, ya tendremos entonces nosotros que mirar eso. Muchas gracias. Yo tengo la mano alzada, pero no sé si sigo yo o... Ay, sí, es que yo no he podido ver las manitas Yo levantadas. tampoco, Qué pena, pero bueno, doctora. buenos días, ya me robó el todo. Buenos días, muchas gracias también por la conferencia muy concisa para el tema tan amplio y complejo. Creo que quedaron muchos aspectos claros, pero una parte que para mí sigue siendo conflictiva, lo mencionaste, no sé si fue rápido, entonces me perdí también ahí. Y realmente quería preguntárselo al doctor Arenas, porque realmente es una cosa muy de gremio, creo yo, porque finalmente depende mucho de la institución donde uno trabaje y a qué guías se adhieren. Por ejemplo, donde yo trabajo se adhieren mucho a las guías europeas versus las americanas que sí tienen, o no sé si es al contrario, pero creo que las americanas sí tienen mucho en consideración la circunferencia abdominal, también como los criterios pues como importantes para el seguimiento diagnóstico versus las europeas que como la circunferencia abdominal depende mucho pues de la
la medición y una subjetividad entre el observador, pues como acá mencionaron, va a depender del peso fetal estimado, no se habló de circunferencia abdominal, pero si era una parte dijeron, pues mídalo y esté atento, ¿cierto? En ese sentido, si yo tengo un peso percentil 5, bueno, 6, o sea, está aún bien, pero el abdominal no, porque está por debajo del 3 o el 1 incluso. Yo lo mido, no tomo decisiones urgentes con ello, pero entonces, ¿cómo hacer el seguimiento si para mí es discordante la circunferencia abdominal y el peso fetal estimado? Y estoy siguiendo guías europeas donde dicen la circunferencia abdominal, tómenla en cuenta, pero no va a ser diagnóstico. ¿Cómo la tomo en cuenta? O sea, para hacer el seguimiento, cada cuánto, cómo, o cómo hago eso, porque incluso para embarazos únicos para mí sigue siendo confuso. Muchas gracias. Sandra, responde esa pregunta. Lo estuvimos discutiendo en la preparación del seminario, pues sobre, digamos, qué guía adaptar o qué propuesta acogernos adelante. Pues en el momento, los criterios que siguen vigentes a pesar de esta nueva actualización, pues de los criterios de Delphi, continúan siendo los de Gratacos, por ende, continúa siendo como los define Gratacos. Sin embargo, estos nuevos criterios sí adhieren o digamos que agregan el perímetro abdominal por debajo del percentil 10, pero solamente como un criterio contribuyente, más no como diagnóstico, sino con el peso fetal estimado por debajo del percentil 3. Ya acerca del seguimiento, doctor, sí me gustaría que me ayudara. Sin embargo, lo que consideran como un criterio diagnóstico es el peso fetal estimado por debajo del percentil 3, y ya los demás solamente como contribuyentes. Doctora Lorena, ¿cómo está? Pues ojalá tuviera yo una respuesta para darle. Sí, ojalá yo tuviera una respuesta para darle. Hay un punto crítico que usted y el doctor Urrego tocan y es, digamos, la homogeneidad de los criterios tanto diagnósticos como de seguimiento. En la misma institución, inclusive entre diferentes colegas, hay diferencias. Lo que planteaba el doctor Urrego. Yo veo una paciente que un colega vio y lo clasificó como restricción de crecimiento intrauterino selectivo por un criterio. Y digamos que yo lo veo, lo peso y utilizo otro criterio. Entonces, digamos que hay un problema es en la homogeneidad de los criterios diagnósticos. Y no es fácil, ¿por qué? Porque es que es mucha la información y a cualquier grupo le da por inventarse o hacer un consenso Delphi y terminan saturándonos de cosas que a la larga terminan siendo lo mismo. Si usted se pone a mirar como la clasificación Delphi, la clasificación de Gratacos, que lleva a cumplir 20 años, pues básicamente apuntan a lo mismo y utilizan, digamos que algunos criterios. Digamos que se complica un poquito más, es tratando de precisar mejor los verdaderos fetos con restricción de crecimiento intrauterino. Pero para responder la pregunta, yo creo que la clasificación de Gratacos no va a perder vigencia ni validez, uno. Y dos, si usted se siente cómoda con esa, utilice esa. Eso sí, trate de seguir sus embarazos y sus maternas con el mismo protocolo, todo su grupo. No estar pues picando allí y allá con protocolos y clasificaciones. Somos muy dados pues a darle como prioridad a lo nuevo, pero a veces lo nuevo no es tan práctico ni tan bueno. Adelante. Muchas gracias, Damos, me queda claro. Pues claro, con la incertidumbre de lo que me menciona, pero digamos claro con respecto a lo que debo hacer como en la práctica clínica, y como mencioné nuevamente, muchas gracias, Sandra, por la claridad en el tema. Buenos días. Usted toca un Gracias, punto doctora. clave, doctora, y es eso, la incertidumbre. Es decir, el propio artículo de Asma Khalil, el último que menciona Sandra, termina con eso. Dice, se necesitan más estudios para probar la validez de esta clasificación que ellos están haciendo. Miren que ellos ya hacen una clasificación. Aló, Edgar, ¿me escuchan? Hola, Sandra, ¿me escuchan?
Sí, doctor. un poquito más y ya trasladar eso, digamos que a la práctica se vuelve un poquito más complejo. Bueno, primero pues darle buenos días a todos. También felicitarte pues por tu charla, Sandra. Dos cosas que me parece a mí que son importantes. La primera, Edgar ya lo dijo, ciñense a un solo criterio. Si quieren lo anotan ahí. Uno ve que mucha gente escribe cuando termina el reporte. Esto es basado en los criterios de Gratacoso, etcétera, etcétera, o las tablas de Barcelona, o escriben pues donde lo sacan y se quedan con uno solo. Segundo, esta complejidad lo que nos muestra es que estos bebecitos que son monocoriales, son bebés de cuidado especial. Entonces insistimos pues para todos los asistentes que estos bebés no los deben ver en cualquier parte. Estos bebés deberían estar en una unidad de alto riesgo obstétrico y de medicina materno-fetal, donde tengan pues experiencia en el manejo de este tipo de niños. Segundo, ya lo mencionaron, es que no solamente el peso, es también los hallazgos asociados que uno ve, cómo está el líquido amniótico, cómo está el Doppler. Y como tercera cosa, pues que lo quería dejar ahí como para comentarles, hay varios esquemas pues en las plataformas en internet. Por ejemplo, el Barcelona tiene una tabla de manejo de monocoriales donde me parece bueno porque es homogéneo, homogeniza las cosas y te dice, vea, estos bebés te piden ciertos datos, incluyendo el abdomen, el peso, la cantidad de líquido, cómo está el Doppler, y te hace un diagnóstico y te dice cuál es el plan de manejo. Yo pienso que esas cosas ayudan como para que se maneje pues de manera homogénea. Pero el mensaje grande final era pues para el resto de asistentes, es recordarles que estos bebecitos requieren un cuidado especial, que mínimo se deben vigilar cada 2 semanas y que se deben remitir a un sitio con la experiencia del manejo de este tipo de gemelos. Muchas gracias, doctor Cortés, por su aporte. ¿Algún comentario o pregunta final? Que no vemos las manos levantadas. Pueden hablar si alguien tiene algún comentario. Está esperando paso. No, la única que dejó la mano levantada es Lorena, no hay más manos levantadas. Y ya para recalcar ese último punto de conclusión que deja la doctora Sandra, me parece importantísimo, pues, eso de la asignación de la cronología de los embarazos tempranos, porque estos bebecitos, ustedes, las personas que hagan ecografía, son los que los van a capturar. Y es el pan de cada día, pues, la dificultad que uno ve en la asignación de la corionicidad. Entonces, es muy, muy importante que se entrenen, que pregunten, que averigüen bien cómo se hace una corionicidad de unos embarazos tempranos, porque uno a veces ve que hay errores en eso, y eso sí marca pues mucho el seguimiento y las complicaciones que pueden tener estos bebés. Entonces, vuelvo y lo digo, para las personas que están haciendo ecografía, entrenarse muy bien en esto de la asignación de la corionicidad, que es muy, muy importante. Bueno, entonces siendo ya casi... Dime, doctor Hernán, ¿qué ibas a decir? No, que ya no hay más manos levantadas. Ah, bueno, muchas gracias. Bueno, entonces, Sandra, nuevamente, pues felicitaciones. Mira todo el auditorio, pues enardecido con tu presentación y el tema tan controversial, pues que nos dejas ahí sobre el tintero y los comentarios de los profesores, pues que van en esa dirección de homogeneizar y tratar de ser más precisos y tratar de entrenarnos más adecuadamente en este tipo de escenarios. Yo quiero resaltar lo que dice el doctor Cortés: si usted no está seguro de algo, pida ayuda, o sea, no se le va a caer un pedazo de la cara si usted solicita ayuda. Ahora con la telemedicina es muy fácil ayudarle a un médico que está en alguna parte a establecer adecuadamente una corionicidad, que es el pilar fundamental del manejo de este tipo de gestaciones. Entonces, les dejamos pues ahí como la inquietud, y bueno, que tengan todos un feliz descanso de Semana Santa. Muchas gracias, Sandra, nuevamente. Muchas gracias, doctores, a todos por asistir. Que estén muy bien.